Saludos para todos, el Señor los bendiga, reciban un abrazo fuerte. Yo soy el pastor Andrés y reciba la bendición del Padre. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz. Continuamos hoy entonces en nuestro estudio de las definiciones de Jesús mismo, cuando nos enseña que Él es la puerta. Vimos que Él es la puerta. Hoy vamos a entrar en un mundo maravilloso. En Juan 14:6, donde Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús nos dice hoy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy nos vamos a detener a explicar qué significa cuando Jesús nos dice, yo soy el camino. Ya entendimos entonces qué significa que Él es la puerta. Dimos las características, dimos las definiciones bíblicas que nos llevan a poder comprender dentro de nuestro corazón y de la revelación del Espíritu Santo que nos da para poder entonces poner en práctica estas verdades que desatan el poder de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a ver las características de lo que significa vivir dentro del camino que es Jesús. Recordemos entonces que esa puerta nos lleva hacia ¿dónde? Hacia un lugar. Y esta semana orando, el Señor me mostraba que la mejor manera de definir este camino es cuando preparamos un viaje. Todos hemos hecho un viaje en algún momento en nuestra vida. Y lo primero que usted debe de hacer cuando va a hacer un viaje, ¿qué es? Definir el destino. ¿Para dónde va? Entonces la pregunta hoy es, ¿usted para dónde va? ¿Usted sabe para dónde se dirige en su vida? ¿Usted sabe? ¿O vive los días como, ¿verdad? Dentro de la locura y dentro del afán y dentro del estrés y dentro por aquí, vengo por allá y al final del día, gracias Señor porque pasamos a ver mañana qué va a pasar. Y en realidad que muchas veces vivimos de esa manera. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No tenemos un plan, no tenemos trazado ese destino y no estamos preparados para llegar a ese destino. Y lo más complicado de todo esto es que cuando usted no sabe para dónde va, muy seguramente no va a llegar al lugar que usted esperaba. Y todo esto le va a causar todo un dolor, toda una tormenta espiritual, toda una tormenta emocional dentro de su vida, porque no estamos viviendo de la manera que Dios espera. Por eso el Señor nos dice hoy, yo soy el camino. ¿Qué es ese camino? Cuando uno define entonces que va a ser un viaje, define para dónde voy a ir. Segundo, ¿qué dice? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a llegar a este punto? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar, verdad, el dinero para llegar hasta allá? Sea en avión, sea en carro, sea en tren, sea en barco, caminando, de la manera que sea. Pero entonces veamos las características que Jesús mismo nos va a enseñar de lo que significa que Él es el camino y de donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta si estamos en ese camino. Estas características que le voy a dar hoy, si usted las apunta, las estudia, las medita, se las aprende, las repite y las aplica para su vida, le van a llevar a responder esa pregunta de dónde, para dónde va su vida. ¿Qué camino es el cual usted está llevando? Y entonces usted así va a saber para dónde va. Vamos entonces, acompáñenme en la primera característica. Vamos para Romanos 6:4, que dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Caminar en el camino de Jesús o que nos lleva hacia el Padre significa tener una vida nueva. ¿Cómo sabemos que usted lleva una vida nueva? Cuando usted cambia de dirección, cuando usted cambia de acción, cuando usted cambia de movimiento, cuando usted cambia su manera de actuar, cuando usted cambia su manera de pensar.
No significa seguir haciendo lo mismo de una manera diferente, esperando llegar a un lugar distinto, porque así no funciona. La fórmula no se puede reemplazar. Tiene que existir una vida nueva. Y por eso aquí en Romanos entonces nos dice que mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó con el glorioso del poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Recuerde que el bautismo no significa simplemente la acción de sumergirse en el agua, significa que somos bautizados por el Espíritu cuando aceptamos la gracia de Dios, y eso ya lo habíamos explicado en el mensaje anterior. Somos marcados, somos sellados por el Espíritu Santo, somos bautizados por la gracia de Dios y para su gloria. Y de esa manera entonces Él espera que nosotros llevemos una vida nueva. Piensen en el ejemplo del muchacho cuando le pide la herencia al padre, del hijo pródigo, que esta se la conocen todos, y él va, usted ya sabe la historia, se malgasta todo el dinero, termina viviendo en la calle sin nada que comer, nada que ponerse, y termina viviendo, trabajando en un lugar donde cuidaban los cerdos. Y ahí entonces él reflexiona y dice: los trabajadores de mi padre, allá en el rancho donde están, viven aún mejor de lo que yo vivo aquí, y seguramente tienen mucha mejor comida de la que yo tengo aquí. ¿Y cuál fue su decisión? Decir: voy a ir al Padre. ¿Cómo sabemos que cambió de actitud, que cambió de acción? Porque salió de ese lugar y se encaminó hacia la casa de su padre. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue hacia ese otro lugar para buscar eso. Por eso nosotros, ¿cómo sabemos que estamos viviendo una vida nueva? Cuando dejamos lo que estamos haciendo y le permitimos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos lleve donde nos tiene que llevar. Característica número 2, la fe. Acompáñenme a 2 de Corintios 5:7, que dice: en efecto vivimos por fe, no por vista. En efecto vivimos por fe y no por vista. Tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Qué significa eso? Significa que cedemos el control de nuestra vida a Dios, que cedemos nuestra vida a Jesucristo y que es Él el quien la vive a través de su Espíritu para podernos guiar. En las últimas semanas le hemos enseñado todo esto. Ya dijimos, somos ovejas. Ya dijimos, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y ya dijimos que las ovejas pasan por la puerta del pastor. Usted no puede escuchar la voz si no conoce a Dios. Usted no puede pasar por la puerta si no conoce la voz del pastor. Si usted no sabe, si usted no reconoce que Dios es su pastor y que lo necesita diariamente, entonces usted no está en el camino correcto, porque no está escuchando la voz del pastor, y esa voz no lo va a dirigir hacia donde se tiene que dirigir, sino que se está dirigiendo al lugar equivocado o a otros muchos lugares equivocados, donde su vida entonces va a terminar ¿dónde? En dolor, en tristeza, en llanto, en desesperación, en tormenta, porque usted no está en la acción ni en el camino del Padre. Tercera característica de que estamos en ese camino de Dios. Vámonos para Efesios. Acompáñame a Efesios entonces 4:1, que dice: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. La tercera característica se llama la estabilidad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: vivamos una vida digna conforme al llamamiento. Cuando el Señor nos escoge, cuando el Señor nos marca, cuando el Señor nos tatúa con su Espíritu y nos entrega su Espíritu como promesa, como garantía de sus promesas, nos entrega su palabra, nos entrega la vida de su Hijo Jesucristo, nos entrega una vida nueva para que la vivamos con fe. Entonces eso debe producir en nosotros una estabilidad conforme a ese llamamiento, que significa vivir mi vida coherentemente con lo que Dios dice. Yo no puedo esperar vivir una vida conforme al llamamiento de Dios cuando estoy haciendo lo que a mí me da la real voluntad. Cuando yo estoy haciendo y viviendo en rebeldía, haciendo lo que a mí, o lo que yo pienso, lo que yo quiero. Yo tengo que ceder y reconocer que mis derechos le pertenecen a Dios, que mi vida le pertenece a Dios y que la vivo conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos, y que es Él
el que me dice cómo tengo que vivir. Es Él el que me enseña cómo tomar las decisiones. Es Él el que me lleva por el camino correcto de salvación hacia ese lugar que solo puede ser Él mismo. Ahí mismo en Efesios 5:2 dice, por tanto, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cuarta característica, el amor. Tenemos que llevar una vida de amor. Tenemos que permitir que en esa transformación de nuestra vida podamos reflejar el amor de Dios hacia todas las cosas. ¿Qué significa eso de una manera práctica? Significa poder transmitir al mundo que Él es el amor de nuestra vida. Significa transmitir al mundo que es su amor el que controla mi vida y que puedo ser testimonio de ese amor y que puedo llevar la luz a la oscuridad, que puedo llevar la paz a la guerra, que puedo ser un instrumento de amor en medio del odio y en medio del desamor, porque eso da testimonio de que quien vive en mí es Él. Ahí mismo en Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino que vivan como sabios. Tenemos que tener cautela, esa es la quinta característica, cautela, vivir como sabios, no como necios. ¿Eso qué significa? De nuevo, rendir nuestra mente, rendir nuestro corazón para que nuestros actos sean conforme a la palabra de Dios. Eso significa la sabiduría, permitir que la gracia de Dios, que su palabra transforme mi mente, mi corazón, para que mis actos y mi manera de vivir sea de una manera sabia, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos. De lo contrario, estaré viviendo solo en mi fuerza, solo en mi poder y no haciendo las cosas a la manera de Dios. Vamos a la sexta característica. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos que tener iluminación, tenemos que tener esa bendita sabiduría que solo proviene de Dios. Como lo dice aquí, tenemos que ser capaces de transformar y de vivir en comunión unos con otros y saber que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque la única manera en que podemos saber que estamos en ese camino correcto que nos dirige al Padre es cuando podemos reflejar ese amor por el otro. Y cuando sabemos que aún cuando está equivocado, en el amor de Dios lo puedo amar, lo puedo perdonar, le puedo enseñar. Puedo ser testimonio para Él porque sabemos que necesita o que le falta lo que a mí algún día me faltó, pero que por gracia he recibido y que por la misma gracia que Él ha recibido se lo puedo compartir a Él. Esa iluminación entonces nos lleva a poder darla a otro, a poder dársela a otros, a poder enseñársela a otros, para que después ellos de la misma manera se la puedan dar a los suyos, se las puedan dar a otros y de esta manera extinguir las tinieblas del mundo, las tinieblas del pecado. Ahí mismo en Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Semejanza con Cristo. Esa es la última característica, semejanza con Cristo. Si afirmamos que permanecemos en Él, debemos vivir como Cristo vivió. No podemos seguir engañándonos nosotros mismos, viviendo de nuestra manera, haciendo las cosas a nuestra manera y proclamar al mundo que Él vive en nosotros. Para que eso sea una verdad, debemos permitir que Él sea el que permanece en nosotros y prueba de eso es que podemos vivir de la manera que Él vivió, poder llevando el amor, poder llevando la misericordia, poder llevando el perdón, poder sembrar la paz, poder sembrar el perdón, poder llevar la luz donde no existe. Entonces, de nuevo, repasemos esas 6 características. Número 1, una vida nueva. Número 2, fe. Número 3, esa estabilidad. Número 4, el amor.
Número 5, vivir con cautela. Número 6, permitir que la iluminación del Espíritu y que ese perdón de Dios pueda ser reflejado hacia los demás y llevar una vida de semejanza con Cristo. Esas 7 características nos indican entonces que vamos por el camino que nos llevará hacia el Padre. Solo usted puede saber en qué estado está. Solo usted puede dar el diagnóstico. Yo le estoy dando unas herramientas a través del Espíritu para que usted pueda descubrir dónde está su vida. Meditemos esta semana en esto y que sea la gracia, el amor, la misericordia y por supuesto la palabra de nuestro Dios la que nos lleva hacia Él mismo.